pido permiso para cantar un corrido. Voy a cantarle un amigo de muchos bien conocido. Salvador era su nombre y Velázquez su apellido. Fue un 28 de septiembre del año 84. Salvador con sus amigos muy tranquilos se paseaban, sin saber que por la noche la muerte ya lo esperaba. Salvador era un gran hombre, se paseaba donde quiera, de San José al Progreso, de Oaxaca a la frontera. Iba a vender su producto a toda la raza güera. Se disputaba el amor de una ingrata mujer que andaba con otro hombre y al mismo tiempo con él, mas nunca se imaginó que esa noche iba a perder. Pasada la medianoche, la gente se amontonaba para mirar el castillo que esa noche se quemaba. Con el sonar de los cohetes a Salvador balaceaba. Con cariño y con respeto para los familiares y amigos de Salvador Velázquez, allá en San José del Pacífico. Salvador cayó al piso entre la vida y la muerte. Quiso sacar su pistola para poder defenderse. No tuvo tiempo de nada, le pegaron de repente. Salvador ya está en la tumba, ahora su cuerpo descansa. El asesino anda huyendo, pues le teme a la venganza. La ingrata anda gozando, pues se pasea con confianza.